En primer lugar, buenas tardes a todo el mundo que os estéis conectando. Como sabéis, cada vez hay más ingenieros de telecomunicación haciendo proyectos e instalaciones de temas de energía y de energías renovables, autoconsumo. Y nos surgió la idea de hacer un webinar orientado al tema de los aerogeneradores, pero no las grandes plantas, ¿no? Sino aquellos sistemas que fueran un poco complementarios a aquellas instalaciones fotovoltaicas que puedan ser de autoconsumo. Y para ello contactamos con Bornay, que es una empresa que está en Alicante, si no recuerdo mal. Sí, Tú me corriges, ¿eh? en Y, Castalla, concretamente, provincia de Alicante. y que es una de las más conocidas en España dedicada a este tipo de soluciones. Y por eso es muy adecuada para que ellos nos instruyan un poco en qué consiste esta tecnología, cómo se puede complementar con los aerogeneradores, incluso qué uso puede tener no solo para instalaciones de autoconsumo, ¿no? Sino para instalaciones de telecomunicaciones, que también tienen alguna experiencia. Entonces, para ello nos acompaña Vicente Martínez, que es ingeniero industrial y es el responsable de I+D de Bornay. Y bueno, si quieres, no sé si te presento yo, pero si luego hay algo que tengas que corregir, me lo dices, ¿no? No te preocupes. Él lleva 15 años trabajando con esta tecnología y sobre todo ha vivido el paso del cambio del regulador del aerogenerador de ser mecánico a ser electrónico, ¿no? Con lo cual ha habido un progreso importante de la tecnología que luego nos detallará. Luego todo esto, bueno, él es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y Bornay, según me habéis indicado, pues habéis trabajado bastante en colaboración también con la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? En todos estos desarrollos. Y nada más, coordinas un departamento técnico de la empresa que lleva, pues que se dedica al desarrollo del producto y a la mejora, y por lo tanto yo creo que es una persona que nos puede ilustrar muy bien toda la tecnología que hay detrás de esto para que tengamos unas pinceladas y lo sepamos de primera mano y después, bueno, haremos el webinar y al acabar, quien quiera, podemos lanzar preguntas que las contestará Vicente al final, ¿no? Entonces, si te parece, Vicente, adelante cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Marc. Y comenzamos. A ver, en primer lugar, quiero daros las gracias y la bienvenida a todos los que estáis hoy aquí en este webinar. Y deciros que la idea de este webinar, de esta presentación, es mostraros pues, lo que ha comentado Marc, una visión general de lo que son los mini aerogeneradores, los aerogeneradores que nosotros fabricamos, y ver qué posibilidades tenemos, un poco de introducción de la empresa, qué es lo que hacemos aquí, ver los diferentes tipos de instalaciones que se pueden hacer y hacer un repaso general a todo lo que viene siendo la mini eólica y lo que hacemos aquí, ¿vale? Como ha dicho él, yo voy a ir pasando presentaciones y cualquier pregunta que tengáis os agradecería que lo anotáis o lo pongáis en el chat y luego al terminar pues intentaré contestarlas todas, ¿vale? Bien, pues empezamos. A ver, la historia de Bornay empieza en 1970 más o menos con Juan Bornay, que empieza a pues, hacer, bueno, tiene una inquietud, él tiene un taller mecánico de vehículos destinado a la parte eléctrica del vehículo, a la electricidad, y pues, lo que decía, que le llegan, o sea, tiene mucha inquietud en cuanto a pues, una instalación de una caseta de campo que no tiene electricidad, le llegan amigos y gente que quiere apoyarse en él para ver cómo puede poner electricidad en esos lugares. Entonces empieza a desarrollar, empieza a inventar, empieza a coger motores de generadores de gasolina, por ejemplo, le pone unas hélices de madera y empieza así a fabricar lo que son los primeros aerogeneradores. Esto hablamos en el año 1970, fijaros que estamos ya en 2023, o sea que son más de 50 años de andadura con los aerogeneradores, ¿vale? Hace 2 años fue el 50 aniversario, más o menos, y lo que os decía, que son muchos años de
experiencia con los aerogeneradores. Yo, como decía Marc, no llevo tanto tiempo. No ha dicho 15, bueno, son unos pocos más, que no llega a 20, pero más o menos. ¿Vale? Una cosa importante tener en cuenta es que aquí en Bornay fabricamos todo lo que tiene que ver con el aerogenerador. O sea, se fabrica todo aquí. Nos entra la materia prima, todos los moldes son nuestros, el diseño de los productos, o sea, de las piezas mecánicas son nuestros. Sí que hay cosas que se hacen fuera de fundición y demás, pero se hace en una fundición que está cerca de aquí. Tenemos taller mecánico, tenemos tornos de control numérico, tenemos fresadoras y demás. La parte del bobinado se hace exclusivamente también aquí en la empresa. Es un trabajo manual, no tenemos robots que fabriquen el bobinado, se hace todo de forma artesanal y manual. La parte de compósites, bueno, lo que nosotros llamamos compósites, son las hélices, las carcasas, la parte del timón, de la cola y demás. Todas esas piezas se fabrican aquí. El ensamblaje final, o sea, en las diferentes áreas se van conformando todas las piezas y luego hay un proceso de ensamblaje final, una parte de calidad, de testeo de producto y por último una entrega al cliente y luego tenemos un servicio postventa y un departamento de I+D. ¿Vale? Porque estamos continuamente desarrollando nuevos productos y añadiendo nuevas funcionalidades a los equipos. ¿Vale? Si conocéis la marca desde hace años, veréis que ha habido una evolución en lo que es la estructura o la forma del aerogenerador. Haciendo un pequeño resumen, vemos que en 1970 el primer aerogenerador tenía esta forma de aquí, no sé si veis el cursor, pero bueno, es el primero de la izquierda, que era totalmente, las hélices eran de madera, era un alternador, o sea, prácticamente un motor normal que se le ponían unas hélices y se hacía, al girar con el viento se producía electricidad y se utilizaba como aerogenerador. Luego se fue evolucionando. El primero no tenía ningún tipo de frenado mecánico. En el segundo se hizo una elevación de la cola. Ya se pasó a partes de fibra de vidrio. En 1982 se pasó a un alternador de inducción. Lo que hablábamos, el alternador sigue siendo un alternador ya fabricado, o sea, no bobinado aquí. ¿Vale? En 1984 ya se empezó a hacer las hélices con nylon inyectadas, o sea, de inyección, ya no se hacían con madera. En 1988 se pasó a un alternador de imanes permanente de paso variable. Ese alternador ya se empezó a bobinar aquí y luego se continuó con hélices de fibra de vidrio y fibra de carbono, que son como las hacemos ahora mismo también. Seguimos. Bueno, en 1988 se introdujo el paso variable, que es un sistema de frenado mecánico. Luego se pasó a imanes de neodimio en 1997. En el año 2000 se empezaron a hacer las piezas por rotomoldeo y en 2008 digamos que se empezó con el sistema de conexión a red. Pero básicamente desde el año 2000 hasta ahora, si veis el aerogenerador, prácticamente lo que es la estructura, o sea, la forma física no ha cambiado mucho. ¿Vale? Eso es debido a que podemos decir que se consiguió obtener un rendimiento y una calidad en cuanto a la parte mecánica muy, muy buena. Por eso se han ido haciendo pequeños cambios, pero sin que sean muy notables. ¿Vale? Sí que hay cambios, se han cambiado piezas mecánicas, se han mejorado temas del bobinado y demás, pero lo que es la estructura, la parte física del exterior de la máquina es prácticamente la misma. ¿Vale? Sí que se quitó la parte del paso variable, porque al final el paso variable, no sé si lo sabéis, pero bueno, es como es una pieza o un conjunto de piezas mecánicas que lo que hacen es que al girar la máquina, por la fuerza que ejercen las hélices, presionan un muelle que lleva dentro y hacen que las hélices se giren. ¿Vale? Simula el efecto del pitch de los grandes aerogeneradores, ¿vale? Que giran la hélice. Ese sistema funciona bien, pero el problema que tiene es que necesita un mantenimiento muy exhaustivo, ¿vale? Porque lleva un engrase dentro del propio mecanismo y al ser una máquina rotativa que está girando, pues ese engrase tiende a irse hacia las paredes y con el tiempo pues,
se desengrasa y provoca averías muy continuamente. Entonces, ese sistema se dejó de fabricar y tenemos el sistema de inclinación, que es en las máquinas del modelo anterior, las que no eran WinPlus, lo que hacían es que lo mismo, por revoluciones, cuanto más fuerte gira la máquina, pues la máquina se eleva, se inclina, pierde, digamos que pierde unas cuantas revoluciones y se autofrena. Es uno de los sistemas que veremos más adelante que tiene la máquina para autocontrolarse, ¿vale? Y en 2017 introdujimos la nueva gama de productos, o se llamó la nueva gama de WinPlus, ¿vale? Que ahora veremos las ventajas que tiene, ¿vale? Bueno, podemos decir que la gama WinPlus es un paso adelante en los pequeños aerogeneradores, ¿vale? Para que veáis la diferencia de por qué decimos esto, es que hasta 2017 fabricábamos, si no recuerdo mal, teníamos 4 modelos de aerogeneradores. Teníamos de 600 vatios, de 1500, de 3000 y de 6000 vatios, ¿vale? Además de eso, dentro de cada modelo teníamos el aerogenerador de 12 voltios, el de 24 voltios, el de 48 voltios, el de conexión a red. O sea, teníamos 5 modelos dentro de cada aerogenerador. Aparte de cada modelo, que el bobinado era diferente, teníamos que tener una electrónica diferente para cada equipo. Entonces eso para nosotros era una complejidad, ¿vale? Entonces se decidió unificar la tensión del alternador y dejar únicamente la gama con estos 3 productos que veis aquí, que tenemos el 13 Plus, el 25.2 y el 25.3, ¿vale? El nombre ya no está tan relacionado con la potencia, viene del diámetro y del área de barrido de las hélices, ¿vale? Si vemos la máquina pequeña es el 13 Plus, que tiene 2 hélices únicamente, el 25.2, que tiene 2 hélices también, y el 25.3, ¿vale? 1000 vatios, 3000 y 5000. Esto en cuanto a alternadores, lo que nos simplifica mucho la producción, ¿vale? Y por otro lado tenemos la electrónica, que lo tenemos dividido en realidad en dos productos. Tenemos el regulador MPPT y el interface. Luego tenemos otra gama que es Interface Telecom, pero que es simplemente el interface montado en otra caja, ¿vale? Entonces, con estas 2 electrónicas conseguimos, por un lado, carga de baterías directo, que es con el regulador MPPT, y con el otro, que el interface, tenemos conexión a red, bombeo directo y salida en continua de una tensión más alta, ¿vale? Ahora veremos un poquito más detalle lo que estaba diciendo. Como os decía, tenemos 3 modelos, 2 controles y múltiples aplicaciones, ¿vale? El regulador MPPT con una única electrónica se puede seleccionar 12 voltios, 24, 48, ¿vale? Y en cuanto al interface WinPlus, puede ser conexión a red o autoconsumo, bombeo de agua, telecomunicaciones, etc., ¿vale? Digamos que la diferencia es que el regulador MPPT, la salida del equipo es en baja tensión, por decirlo de alguna forma, que son hasta 48 voltios, ¿vale? Y el interface WinPlus trabaja unas tensiones más altas, empieza desde 0 hasta 300, 400 voltios, ¿vale? Bien, lo que decía, unificamos el alternador, elevamos la tensión del bobinado, con eso mejoramos los costes porque unificamos, por un lado, la materia prima, o sea, antes teníamos que utilizar hilo de cobre de, no sé, 10 diámetros diferentes, ahora utilizamos solamente una sección, tenemos mejor rango de funcionamiento, menor velocidad de arranque, es más eficiente. Una ventaja que tenemos es que al trabajar a mayor tensión, para sacar la misma potencia, la corriente es más pequeña, entonces todas las partes eléctricas del equipo, el bobinado, las escobillas, los cojinetes, todo eso sufre menos porque la corriente es más reducida, ¿vale? Las potencias nominales de nuestras máquinas se suelen obtener más o menos a unos 12 metros por segundo de velocidad de viento, ¿vale? Hemos probado los alternadores y tenemos una eficiencia alrededor del 96%, ¿vale? Con la nueva electrónica que nos ofrece el WinPlus, hemos conseguido hacer un control muchísimo mejor a lo que teníamos antes en los controladores antiguos, ¿vale? Ahora conseguimos, por ejemplo, decir, yo quiero que la máquina gire a 300 revoluciones. Pues el control, sois ingeniero, entonces esto sí que lo vais a entender. Tenemos varios controles PID en los que somos capaces de llevar la máquina justo a las revoluciones que queremos. Y eso es una ventaja muy importante, ¿vale?
y es una de las cosas que más nos ha costado. Bien, entrando un poco más en detalle, vamos a ver las características de lo que es el controlador del regulador. Lo que decía, tenemos un único modelo en el que podemos seleccionar las diferentes tensiones de batería, 12 voltios, 24, 48. Tenemos la entrada en alterna desde el aerogenerador. Se pueden utilizar baterías de litio, de gel, o sea, de plomo, de gel, de abiertas, de cualquier tipo, ¿vale? Siempre que esté en el rango de tensión de nuestro equipo, ¿vale? La potencia de salida está limitada a unos 100 amperios, 125. Está preparado para autoalimentarse desde el aerogenerador, o sea que una desconexión de la batería sería detectada por el equipo y frenaría la máquina, ¿vale? Hemos incorporado un seguimiento de máxima, o sea, del punto de máxima potencia, el MPPT, con un algoritmo de autoaprendizaje, o sea que va, digamos que va como aprendiendo. Lo que decía, podemos controlar el aerogenerador por corriente, por sobrevoltaje, por revolución, por velocidad de viento incluso, porque tiene una entrada de anemómetro. Tenemos un relé auxiliar que se puede utilizar para cualquier cosa. En las versiones que estamos fabricando hasta hace más o menos medio año o así, estamos introduciendo una pantalla en color. La pantalla la hemos sustituido ahora por unos LEDs y hemos introducido dentro del equipo un sistema de monitorización, ¿vale? Entonces ahora tenemos comunicación Ethernet, comunicación Wi-Fi, tenemos comunicación RS485, el equipo incorpora un web server interno, además también tiene protocolo Modbus TCP/IP que se puede, o sea, es Modbus y puede ser a través de TCP/IP o RS485. Tenemos monitorización en la nube y, bueno, un poco más adelante veremos el tema de la monitorización y demás. Vale. Para que veamos un poco más en detalle, esta sería la parte frontal del controlador. El tema de la conexión es mediante conectores estándar MC4, que son los típicos conectores de las placas solares, estos negros de aquí. Tenemos un botón de parada de emergencia, tenemos el conector de Ethernet, un conector para la antena Wi-Fi, conectores para varias entradas y salidas. Aquí tenemos un detalle, tenemos 4 conectores, cada uno de ellos tiene una funcionalidad, ¿vale? Pues el anemómetro, el relé y demás, todo eso está bien explicado en el manual. El equipo tiene un par de conectores que son bornes, como una varilla roscada para conectar la batería, son de métrica 10. La resistencia de frenado para frenar el aerogenerador y para controlar las revoluciones y demás está interna, ¿vale? La electrónica está aislada, sabéis que hay una parte que está abierta, esta parte de aquí es donde está el ventilador, pero lo que es la parte de la electrónica, hay, digamos, un tabique en medio del equipo que separa la electrónica de la parte de las resistencias y demás, y esto la verdad que está muy bien porque nos aísla toda la parte de la electrónica del polvo y la suciedad, humedad y demás, ¿vale? Bueno, lo que decía, que tiene un ventilador para la parte del frenado, ¿vale? Seguimos, ahora vamos a ver el interface. Veis que la forma física es la misma, o sea, es exactamente igual, utilizamos la misma caja. Internamente el equipo es prácticamente el mismo, lo único que cambia es en la parte de la etapa de salida. En la parte del cargador lo que hacemos es reducir la tensión y en la parte del interface lo que hacemos es lo contrario, es elevar, ¿vale? Entonces el equipo es exactamente el mismo. Aquí no hemos puesto las dos como en la imagen anterior, pero sería prácticamente lo mismo, lo único que aquí en vez de la parte de continua así, tenemos 2 conectores más, MC4, ¿vale? Uno para la salida positivo y otro para la salida negativo. Los conectores son exactamente iguales, la seta, el botón de emergencia es igual. En cambio, lo que hemos hecho es, como de telecomunicaciones, pues os hemos puesto una foto del equipo de telecomunicación que tenemos, que es el mismo producto, pero montado en un rack para armarios tipo rack, ¿vale? Bueno, el interface de WinPlus permite conectar consumos directos al aerogenerador. Podemos tenerlo bajo control en todo tipo de condiciones. Normalmente para autoconsumo en los que hay red eléctrica es más recomendable conectarlo a la red eléctrica que se alimente, aunque prácticamente no consume nada, simplemente es para mantener la conexión de la comunicación y una pequeña fuente de alimentación, pero puede trabajar el equipo completamente sin alimentación externa, ¿vale? Por ejemplo, el equipo de bombeo, lógicamente donde hay un bombeo no suele haber red eléctrica, si no os pondrían una bomba normal, entonces no suele haber red y entonces se autoalimenta del propio aerogenerador, ¿vale? Entonces se puede hacer bombeo de agua en alterna, en continua, conexión a red, telecomunicaciones, lo mismo es un modelo único para las 3 máquinas. Tenemos la entrada en alterna del aerogenerador, bueno, lo mismo que hemos dicho aquí.
en el otro equipo, seguimiento de curva, PPT, y es todo lo mismo, ¿vale? Bueno, está aquí la foto, perdón. Vale. Las conexiones, lo que os decía, es exactamente igual, lo que cambia es esta parte de aquí de la derecha, que tenemos lo mismo, dos MC4, un positivo y negativo para la salida y un conector IEC para la conexión de la alimentación de alterna, ¿vale? En el caso del bombeo directo, la parte de la alimentación no se conecta y ya está, ¿vale? La electrónica es interna y es exactamente igual, como os decía, la misma caja. Lo hemos hecho de tal forma que nos sirve, la única parte que cambia es esta parte de la caja de aquí, lo hemos hecho de una manera que nos sirve en la misma caja. Utilizamos una o la otra, ¿vale? Hablando ya un poco de los, no tanto de lo que es los reguladores, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir el emplazamiento? Pues hay que estudiar un poco la zona donde queremos instalar el aerogenerador. Se suele o bien instalar un anemómetro registrador o hacer mediciones puntuales en el sitio. Muchas veces hacer un estudio pues requeriría a lo mejor un año de mediciones y eso pues la mayoría de veces es más costoso que el propio coste de la instalación. Entonces, como suelen ser equipos que se instalan en viviendas o en granjas o sitios así, nos guiamos con la información que nos aporta el cliente final y haciendo mediciones puntuales con un anemómetro de mano, por ejemplo. Digamos, el cliente nos dice, mira, pues en este sitio todas las tardes suele haber un viento similar a este. Pues se hace esa medición. Eso en cuanto a la forma práctica, ¿vale? Luego hay herramientas, está pues, la del IDAE, hay varias páginas online. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Biplanner, que está muy bien también para dimensionar las instalaciones y con eso nos apoyamos, ¿vale? Con eso pues, se puede parametrizar el tipo de emplazamiento, seleccionar el aerogenerador ideal, se pueden hacer incluso cambios en el aerogenerador, modificar el diámetro de las hélices, porque para nosotros una de las mayores complejidades que existe es tener una máquina que funcione igual. Por ejemplo, os voy a poner dos casos extremos. Tenemos instalaciones que están en Angola, por ejemplo, y tenemos otras que están en Chile, casi en la parte de abajo de la Antártida, donde hay un viento y unas condiciones que son extremas. O sea, estoy hablando de las dos partes más extremas que tenemos. Y lo complicado para nosotros es hacer que la máquina trabaje en esos dos sitios siendo la misma máquina. Entonces, podemos hacer adaptaciones, cortar las hélices, añadir más hélices y demás, reducir el diámetro del rotor. Podemos hacer ajustes en función de las especificaciones de la instalación, ¿vale? Al haber subido el voltaje del bobinado, hemos conseguido tener trabajar a menores revoluciones y obtener hasta un 20% más que en los modelos previos, ¿vale? Y además, sumado a que tenemos una eficiencia del 96% en los alternadores, hemos conseguido avanzar muchísimo en cuanto a generación, ¿vale? Como os comentaba al principio que teníamos un sistema mecánico de frenado, aparte de ese sistema tenemos los otros sistemas de frenado que son los que los incorpora el controlador, ¿vale? El controlador tiene, como os decía, el freno manual, el botón de emergencia, el freno se puede activar también mediante Modbus, mediante una señal externa, de una señal digital, y también lo controla el equipo automáticamente, por velocidad de viento, por revoluciones de giro, por sobrecorriente, por temperatura, por diferentes variables, ¿vale? Bueno, de Wind Spin Control ahora les enseñaré que hay una gráfica por aquí. Se pueden hacer aplicaciones en alterna o en continua, usos directos como el bombeo, tenemos comunicación Modbus, o sea, lo hemos hecho lo más versátil posible para intentar cubrir las máximas necesidades de los clientes, ¿vale? Las opciones de monitorización, lo que os comentaba, tenemos la plataforma visual, que luego veremos algún pantallazo, que se puede ver la instalación completa. Bueno, también podemos integrarlo en sistemas de Victron, luego lo veremos un poco más adelante en detalle. Control remoto, el tener la monitorización a nosotros nos permite poder conectarnos remotamente y hacer cualquier tipo de ajustes que quiera el cliente. Por ejemplo, no sé, la estación está funcionando con baterías de plomo, pero por lo que sea el cliente decide cambiar a baterías de litio. Ese cambio requiere de un ajuste de la configuración. Pues al tener la monitorización podemos entrar remotamente al equipo,
hacer el cambio de tensión, incluso si tenemos una versión de firmware más actualizada, hacer la actualización. Y incluso no está activado por el momento, pero tenemos previsión de poder hacer una activación, por ejemplo, de un frenado de emergencia controlado en función de la previsión climatológica. Por ejemplo, se prevé que en los próximos días vaya a haber vientos muy extremos, pues por precaución bajamos las revoluciones de giro de los equipos o incluso paramos las máquinas. Eso no está activado ahora mismo, pero se podría llegar a hacer, ¿vale? Lo que os comentaba del aprendizaje, o sea, del control que hemos hecho, que hemos incorporado en el controlador, lo del Wind Speed Control le hemos llamado, es un sistema que simula lo que os comentaba antes del pitch, del giro de la hélice. O sea, lo que hemos conseguido es, de forma electrónica, conseguir el mismo efecto que consigue el girar mecánicamente las hélices, ¿vale? O bien girar mecánicamente las hélices o incluso hacer la inclinación. Con el nuevo sistema, o sea, con la nueva gama de productos WinPlus, prácticamente el sistema mecánico de reducción de revoluciones ni trabaja, porque hemos conseguido trabajar a menos revoluciones, está la máquina más controlada y ese sistema ya prácticamente no entra en funcionamiento, ¿vale? Entonces, lo que hace el sistema este de Wind Speed Control es que si detecta que la máquina empieza a acelerarse más de la cuenta, corrige, empieza a reducir las revoluciones y lo lleva a un punto más seguro, ¿vale? Lo que se trata siempre es que esté por debajo, por debajo del punto óptimo de trabajo y siempre en una zona segura, ¿vale? Porque el problema siempre con los aerogeneradores es que el viento tenga más fuerza que lo que el alternador puede llegar a controlar, porque el frenado del aerogenerador lo hace el propio alternador. Para hacer un frenado completo de nuestras máquinas, o de la gran mayoría de aerogeneradores de pequeña potencia, lo que se hace es un cortocircuito al devanado, ¿vale? De esa forma, lo que se hace es que el campo magnético que generan los imanes se bloquea, ¿vale? Esa es la forma brusca de hacerlo, ¿vale? Para hacerlo de forma controlada, lo hacemos a través de IGBTs y de los equipos que llevan los controladores. Y, como os decía, somos capaces de llevar la máquina al punto que queremos. Entonces, como sabemos el punto de trabajo que queremos llevar, sabemos el límite de la parte aerodinámica de las hélices y del alternador, lo hacemos siempre ir por debajo de ese punto, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que más nos ha costado, porque hemos tenido que desarrollar el modelo matemático de las hélices, de la parte aerodinámica, del alternador, y todo eso unirlo y hacer que funcione, ¿vale? Bien, pues seguimos. Ahora vamos a ver las soluciones que tenemos con WinPlus, ¿vale? O las mejoras que hemos podido aportar, ¿vale? Antiguamente en los equipos anteriores, con el Bornai 6000, era imposible trabajar con una batería, por ejemplo, de 12 voltios, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, para sacar con 12 voltios, si sacamos la corriente, sabéis, potencia es igual a tensión por intensidad, pues la corriente son más de 200 amperios, ¿vale? Es tanta corriente con el otro sistema que teníamos, era muy difícil de controlar, ¿vale? Ahora lo que hacemos con el WinPlus, como regulamos revoluciones, somos capaces aunque tengamos una máquina de 5 kilovatios, la hacemos trabajar a un régimen de revoluciones y un régimen de trabajo mucho más bajo, seguimos en una zona segura y podemos trabajar en instalaciones con tensiones de 12 voltios. A ver, no es una cosa recomendable, por decirlo de alguna forma, porque ¿para qué vas a tener una máquina tan grande para en realidad estar aprovechando solamente 1500 vatios? Pero que sepáis que se puede hacer, ¿vale? Poco podíamos trabajar con baterías que no fueran de plomo, solamente teníamos plomo y poco más. El litio, era impensable trabajar con el litio porque no teníamos una regulación de la tensión tan exhaustiva como tenemos ahora, ¿vale? Ni tampoco el frenado, claro. Antes trabajábamos a tensiones bajas y las corrientes mucho más altas. Todos los elementos de potencia eran mucho más grandes y las corrientes más elevadas. Pues hacer un control ahí con esos elementos era mucho más complejo. Ahora, con los nuevos WinPlus, pues estamos trabajando con baterías de litio y yo diría que la gran mayoría de instalaciones que se hacen hoy en día son ya todas con litio. Seguimos manteniendo instalaciones con plomos, pero la gran mayoría son con litio, ¿vale? Antes, cuando había una desconexión de la batería,
el problema que teníamos es que el equipo se quedaba, o lo que es el aerogenerador y el controlador se quedaba intentando controlar el aerogenerador por sí solo, pero como os decía, como eran corrientes tan grandes, era muy complicado trabajar y controlarlo, ¿vale? Y la mayoría de veces lo que pasaba era que terminaba en una avería o bien en el controlador o en el propio aerogenerador. Con el sistema WinPlus, al tener una autoalimentación desde el aerogenerador, detectamos enseguida que la batería se ha desconectado por lo que sea, o aquí no se tienen que instalar fusibles, pero a veces los instaladores los instalan por error y ese fusible se abre o por accidente un instalador está haciendo mantenimiento, desconecta una batería o cualquier cosa, o incluso se rompe una batería, o sea, un cable se parte, pues somos capaces de detectarlo y controlar la máquina y frenarla, ¿vale? En cuanto a los equipos de conexión a red, el interface, antes teníamos que utilizar un modelo en concreto de inversores. Habían fabricantes, no sé si conocéis, SMA tenía su propio equipo, el Windy Boy, Ingetin tenía también un equipo para aerogeneradores, trabajamos con una marca alemana también que tenía su propio equipo para inversores, pero como al final el mercado en aquella época que teníamos estos equipos no llegó a despertar, por decirlo de alguna forma, esos fabricantes dejaron de fabricar los inversores dedicados a aerogeneradores, y entonces tuvimos que adaptarnos y diseñar nuestro interface y hacerlo, o sea, adaptarlo para trabajar con inversores solares estándar, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido es que nuestro interface haga de intermediario entre el aerogenerador y un inversor solar, que en este caso trabajamos casi siempre con SMA, porque somos distribuidores también, y es un inversor solar normal y corriente, ¿vale? Entonces, eso nos permite pues, estar en el mercado mucho más fácilmente, ¿vale? También, por este motivo, pues, somos capaces de tener inicio cero si el cliente lo requiere, ¿vale? Simplemente con utilizar los elementos que el fabricante necesita. Entrando un poco en la monitorización, esto sería la monitorización web, sería un pantallazo de una monitorización. Esto, cuando el cliente tiene una instalación y la registra en nuestro portal, tiene su usuario y su contraseña, irían registrándose todas las instalaciones que tiene, y esto sería lo que vería en la pantalla principal, ¿vale? La producción, arriba tenemos la potencia instantánea, la tensión, bueno, en este caso es la tensión de la parte de continua del inversor de conexión a red, la velocidad del viento, la energía generada hoy, las gráficas, tenemos la gráfica, la curva verde es la potencia máxima de cada minuto, o sea, esta gráfica es por minuto, la línea negra es la velocidad, la potencia media cada minuto, y la línea gris que se ve un poco por abajo es la velocidad del viento, ¿vale? En la parte de abajo tenemos la tensión del bus de continua. En este caso, como es un equipo de conexión a red, pues estamos en torno a los 300 voltios, ¿vale? Aquí en la parte de la web se puede filtrar por diario, semanal, podemos elegir el día que queremos en concreto, incluso la producción anual, ¿vale? También, como os decía, tenemos en el equipo una monitorización local, porque hay sitios que no tienen internet, y al haber quitado la pantalla, pues no tenemos esa información de la potencia instantánea que está ocurriendo en cada momento, ¿vale? Entonces, este sería el pantallazo que veríamos si nos conectamos a la dirección IP que el equipo tiene cuando se conecta a un router, ¿vale? Esta es la parte de escritorio. Tenemos dos casillas ahora mismo, es monitorización y parte gráfica. De momento no tenemos ninguna parte de configuración aquí, pero estamos trabajando en añadirla. Y aquí pues, vemos toda la información, potencia, tensión de batería, velocidad de viento, energía generada, temperatura y todas las variables que somos capaces de medir en el equipo, ¿vale? También si pasamos a la pestaña gráfica, esta sería la parte que veríamos aquí, lo mismo, tenemos la curva gris, que es la velocidad del viento, la línea verde, que es la potencia máxima, la potencia media, y abajo tenemos la tensión de batería, ¿vale? Bien, pues también, bueno, está hecho en modo responsive para teléfonos móviles y se adapta automáticamente al dispositivo que conectes. O sea, el servidor web, al igual que la parte de la monitorización web, se adapta al dispositivo desde el que estés visualizando, ¿vale? Bien, pues esta sería la visualización.
Posibles esquemas de conexión. Los esquemas de conexión aislados, pues sería básicamente este. Estoy de momento solamente hablando de lo que sería la parte del aerogenerador y las baterías. Luego más adelante veremos que se puede integrar con instalaciones con paneles solares y otros sistemas, ¿vale? Básicamente sería el aerogenerador conectado al controlador, que podemos conectar un anemómetro y tenemos una salida en continua, que en este caso, como son instalaciones aisladas, se suele hacer en bajo voltaje directamente a las baterías, ¿vale? Y en el caso de las baterías de plomo, pues no hay mucho más que decir, simplemente se conectan continuos. Si os fijáis aquí, no hay fusibles entre el controlador y las baterías. Eso es importante, ¿vale? Porque el equipo ya lleva un fusible interno. Y poner un fusible aquí, si ese fusible se abre, pues podría ser, o sea, ya no peligroso, pero no es conveniente porque tendría que controlar el controlador, el aerogenerador, y al final, si el cliente no se da cuenta de que ha saltado el fusible, pues estaría continuamente arrancando y frenándose, arrancando y frenándose. Entonces no es necesario que se ponga un fusible porque ya lo lleva internamente, ¿vale? Mucha gente nos pregunta acerca de las protecciones. En cuanto a protecciones, las únicas protecciones que se pueden instalar o que se deben instalar, como muchas, son protecciones de sobretensiones para rayos, ¿vale? O sea, para sobretensiones de esa envergadura, ¿vale? Y lo que hacen es, si hay una sobretensión, derivar a tierra, ¿vale? Si os fijáis aquí en la parte de las baterías de litio, o sea, hay como un elemento ahí, porque las baterías de litio son un poco más complejas que las baterías de plomo y más complejas y más peligrosas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Una sobrecarga en una batería de litio pues puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, añadimos una protección extra que es mediante una señal digital. Si la batería llega a un nivel de carga por encima de un valor, normalmente lo hacemos por encima del 95% o así, con el elemento que tengamos para controlar las baterías, si es en el caso de la marca Victron, por ejemplo, es un servo con el control y demás, pues ese relé lo que hacemos es maniobrar el freno del aerogenerador, ¿vale? En el caso del plomo se puede hacer también, pero no es tan necesario porque el plomo se pueden hacer ecualizaciones e incluso le viene bien de vez en cuando subir la batería a un nivel más alto, ¿vale? En el caso del interface, el esquema sería muy similar, ¿vale? Digamos, el aerogenerador, no lo he comentado, pero bueno, decir que los alternadores nuestros son alternadores trifásicos de imanes permanentes, bueno, creo que sí que lo he dicho, y entonces bajan 3 cables, es trifásica, sin neutro, son 3 cables únicamente, y el único elemento que se puede poner son sobretensiones y se puede instalar también un freno auxiliar, ¿vale? Que ese freno auxiliar lo que hace es lo que os comentaba antes, frenar, o sea, hacer un cortocircuito a las 3 fases, ¿vale? Este cortocircuito se debe hacer siempre que una vez la máquina esté parada o prácticamente parada, ¿vale? Cuando esté girando a menos de 50 revoluciones por minuto, por ejemplo, ahí se puede activar ese freno que no hay ningún peligro. Y así hacemos un bloqueo total del aerogenerador. En este caso, la salida también es en continua, pero en vez de atacar directamente a las baterías, atacamos a un inversor, que es un inversor de conexión a red, que como os decía, en nuestro caso estamos trabajando con la marca SMA, ¿vale? Y luego pues las protecciones de alterna y a la red. Llegados aquí, pues una pregunta que nos podíamos hacer es ¿por qué utilizar un aerogenerador? ¿Vale? Aquí vemos la curva de carga típica de una instalación fotovoltaica durante los meses del año. Vemos que en enero y en los meses de invierno la producción es más pequeña, en cambio en los meses de verano pues la producción aumenta, ¿vale? Tenemos una falta de, o sea, una falta de potencia en los meses de invierno, ¿vale? Y un exceso en la parte de verano. Con el aerogenerador ocurre al contrario, ¿vale? Tenemos normalmente más, por lo menos aquí en España, tenemos más producción en los meses de invierno y en los meses de verano, pues normalmente el viento suele bajar un poco, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues compensar. Sobre todo en instalaciones aisladas, en las que lo que nos importa es aportar energía a la instalación y ser independientes y abastecernos de energía en la instalación, pues el aerogenerador es el complemento ideal para ser independientes del generador del grupo electrógeno, ¿vale? Siempre este tipo de instalaciones se suelen apoyar con grupo electrógeno de emergencia, pero
con el aerogenerador conseguimos compensar esa falta en los meses de invierno, que tenemos días nublados y demás, ¿vale? Y entramos un poco más de detalle en este tema que estamos comentando y miramos el ciclado de las baterías solamente con la insolación o la parte solar. Vemos que, por ejemplo, con un día cuando tengamos más consumo, pues el SOC, el estado de la carga de la batería, puede bajar considerablemente, ¿vale? Hacer un ciclado, pues cada vez que se descarga la batería por debajo de un nivel, pues se cuenta como un ciclo de carga y al final, como sabéis, las baterías son ciclo de carga. La batería se mide en ciclo, ¿vale? Tenemos un aerogenerador que ya no es tan así, ¿vale? Porque si el aerogenerador nos aporta energía a la instalación durante la noche, que es cuando la batería se suele descargar en las instalaciones solares, si el aerogenerador está aportando energía, pues veis que esa descarga, pues no, en este caso, en este ejemplo, no llega al 90%, entonces para la batería no contaría ni como un ciclo de carga, ¿vale? Bueno, veis aquí sin viento y con viento las diferencias que hay, diferentes días, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, para que veáis, esta sería la curva de carga típica de una batería de plomo, de plomo ácido, y veis que la primera etapa es la bulk, la que mete toda la corriente al máximo y va subiendo la tensión hasta que llega a la tensión de absorción. Una vez que llega a la tensión de absorción, mantiene y va reduciendo la corriente, que sería la línea roja. Y una vez que llega a la corriente mínima, lo que hace es pasar a flotación, ¿vale? Las baterías de plomo es conveniente de vez en cuando elevar esa tensión para hacer la ecualización, ¿vale? Porque sabéis que normalmente el electrolito, en el caso de que son abiertas, que es agua, con ácido sulfúrico, el ácido pesa más y tiende a irse al fondo de la batería. Al hacer la ecualización, lo que hacemos es mezclar ese electrolito y conseguir que todas las celdas se equilibren, ¿vale? Entonces, la instalación de un aerogenerador nos viene muy bien para la ecualización de las baterías, ¿vale? Bueno, entrando un poco más en detalle, vemos las características de las baterías que los fabricantes nos dicen que pueden llegar a 2,60, 2,75 voltios. Esto depende de cada fabricante de baterías, pero bueno, que veáis que viene bien, ¿vale? Podría hacer incluso una comparación con los paneles, que tendrías que instalar más paneles para conseguir una ecualización óptima. En cambio, como el aerogenerador trabajamos a tensiones más altas, pues podemos llevar la tensión de carga hasta 70 voltios. Bueno, es raro que una batería llegue a tanto, ¿vale? Por lo tanto, las conclusiones que podríamos decir es que una instalación mixta eólica y solar es más estable la producción durante el invierno y el verano, se consiguen menos ciclos de la batería, ya que el ciclo es cuando la batería se descarga por debajo de un nivel, y el fabricante nos dice que la vida depende de los ciclos y de la profundidad de esos ciclos. Conseguimos hacer ecualizaciones automáticas, en el caso de baterías de plomo, lógicamente, que se previene la generación de que se sulfaten las baterías y que el electrolito se estropee, ¿vale? Y por hacer un ejemplo de una comparación, lo que sería la vida útil de una batería con plomo, pues estaríamos en unos 8 años sin el halogenador, y si aumentamos los ciclos un 10% nos iríamos a 10 años, y si lo aumentamos en un 20% nos iríamos a 12 años, ¿vale? Esto es para que veáis simplemente un ejemplo de la mejora que aporta la instalación del halogenador, ¿vale? Hablando un poquito más de la hibridación, vamos a ver algún ejemplo más, ¿vale? Las instalaciones aisladas, mucha gente nos pregunta, ¿pero el aerogenerador se puede integrar, o sea, es compatible con una instalación con paneles solares? La respuesta es sí, ¿vale? Al final yo siempre hago el mismo ejemplo, me gusta hacer el ejemplo del agua. Una instalación de energías renovables es como una instalación de agua, ¿vale? O sea, una piscina, por ejemplo, en la que lo que sería la piscina sería las baterías, la acumulación. Bien, tenemos la parte renovable, las fuentes renovables serían los grifos de entrada de llenado de esa piscina, y los grifos de salida serían el consumo, ¿vale? Si nosotros conseguimos equilibrar los grifos de entrada, los grifos de salida, conseguimos que la piscina se mantenga siempre llena, y con eso obtenemos prácticamente un ciclado mínimo de la batería
y vamos a mantener las baterías durante mucho tiempo y va a durar la extracción muchísimo, ¿vale? Ese sería el dimensionado correcto, ¿vale? Entonces, al final, las placas solares y el aerogenerador no son más que grifos de entrada. Lo que hay que hacer es simplemente que esos grifos trabajen de una forma, o sea, que trabajen bien y que no se interfieran entre sí, ¿vale? Lo que van a hacer al final es que el que más fuerza tenga, más va a aportar a ese llenado de la piscina, a esa carga de la batería. Simplemente que no se... por ejemplo, que el aerogenerador no trabaja a una tensión muy superior a la de las placas solares o viceversa, van a trabajar perfectamente, ¿vale? Entonces, lo que os decía, que con esto conseguimos disminuir los ciclos de carga profunda, aportamos energía en los días nublados, somos compatibles con cualquier fabricante, tanto de inversor, reguladores solares, baterías, siempre que estén dentro de nuestro rango. Y, por ejemplo, actualmente no tenemos integración con Victron, que mucha gente nos lo pregunta, directamente por comunicación. Estuvimos trabajando con ellos y bueno, prácticamente todo lo que hacía falta está hecho, pero no lo han integrado en su firmware. Pero a través de un elemento externo como es el Smart Shunt, podemos verlo en la monitorización, ¿vale? Se pueden ver la gráfica de producción y demás, el SOC, o sea que se puede integrar también en esta plataforma. En cuanto a estaciones de autoconsumo y hablando de hibridación, como os decía, trabajamos con la marca SMA. Esto es un dibujo de los inversores Sunny Boy, que son los monofásicos. De luego está el Sony Tripower, que son inversores que tienen las entradas para paneles solares, tienen varias entradas MPPT. Podemos hacer que en un mismo inversor conectar una entrada al aerogenerador y otra entrada a la parte solar. Eso se puede hacer, técnicamente es posible, funciona perfectamente, no hay ningún problema. La única pega que hay o la única desventaja es que para hacer funcionar el inversor solar con los aerogeneradores tenemos que hacer una modificación en la programación, ¿vale? Lo que hacemos es configurar el equipo para que trabaje en modo tensión constante. Esto lo que hace es quitar la función de MPPT del inversor. Y por el momento no nos permite distinguir entre una entrada de MPPT u otra. Es decir, si quitamos la función de MPPT, lo quitamos para todo el equipo, ¿vale? Lo que sí nos permite es definir tensiones de trabajo diferentes. Entonces, simplemente teniendo eso en cuenta, vemos que se puede... O sea, nosotros configuramos el equipo para que trabaje a 300 voltios, pues las placas solares podemos decirle que a 150 voltios. Entonces, en el momento que superen los 150 voltios, el equipo va a mantener la tensión constante ahí y va a jugar con la corriente, ¿vale? Entonces, podemos dentro de un mismo equipo, de un mismo inversor, conectar aerogenerador y paneles solares, ¿vale? Como os decía antes, podemos hacer vertido cero mediante los contadores externos, en el caso de SMA, pues el Home Manager, el Meter, o el Data Manager y demás. Repasando un poco el tema de las aplicaciones, tenemos las aplicaciones aisladas. Aquí tenemos una forma un poco más gráfica, lo que sería el aerogenerador, el controlador, las baterías, paneles solares, los inversores, ¿vale? En este caso está dibujado aquí Victron, pero podría ser cualquier otra marca. Normalmente este tipo de instalaciones se suelen apoyar con generadores para, en el caso de que se pueda dar que una semana, por ejemplo, esté nublado y se dé que la casualidad de que no haya viento también, pues el propio inversor controlaría el arranque del generador y la instalación seguiría funcionando sin problema, ¿vale? Lo que os decía, aquí tenemos el aerogenerador, los paneles solares y los otros elementos, pues como el controlador, baterías, los controladores solares, generador, inversores y demás, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen, el tipo de almacenamiento, bueno, y este tipo de instalaciones suelen ser 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, casi siempre. El almacenaje suele ser en plomo y últimamente mucho más en litio. Y los inversores cargadores, pues normalmente aquí son 220, 50 hercios, monofásicas hasta 15 kilovatios, hay versión 50-60 hercios. También existen versiones de 120 voltios para América. Y bueno, esto sería la parte de una forma un poco más gráfica para que veáis un poco el flujo de la instalación. Instalaciones ya aisladas, ya un poquito más grandes, comerciales, digamos que nos podemos ir a instalaciones en paralelo hasta 45 kilovatios, con equipos, bueno, estoy hablando de Victron, pero con otras marcas también sería similar. Y lo mismo, el generador para emergencia y el eólico para el aporte de energía extra, ¿vale? Aquí ya hablamos de un sistema trifásico.
los sistemas trifásicos, por ejemplo, con Victron se pueden hacer sistemas hasta 150 kilovatios de potencia pico. Con SMA se pueden hacer sistemas más grandes porque cada tres inversores se puede poner un banco de baterías independientes con el sistema que ellos llaman el sistema multicluster. Pero bueno, eso daría para otra charla. Bien, el sistema trifásico, la ventaja que tiene es que, a ver, perdón, aquí, se puede hacer de forma que tengamos, por ejemplo, una fase con más potencia. Es decir, siempre estamos pensando en el sistema trifásico, son inversores monofásicos. Entonces, para hacer un sistema trifásico siempre necesitamos 3 equipos, pero podemos hacer sistemas descompensados, por decirlo de alguna forma. Podemos tener 10 kilovatios en 2 fases y en la otra fase tener 15, porque la instalación lo requiere de esta forma. Entonces, en 2 fases pondríamos solamente 2 inversores de 5 kilovatios y en una pondríamos 3 inversores de 5. ¿Vale? Eso es posible. Bien. Las instalaciones aisladas, estamos hablando siempre hasta ahora que se pueden, o sea, que se acoplan directamente la carga a la continua de la batería, pero también se pueden acoplar a la parte de la alterna. O sea, podemos hacer que el aerogenerador o las placas solares, mediante un inversor de conexión a red, se acople a la alterna que genera el inversor de Victron en este caso, por ejemplo, y a través del Victron de su alterna cargar las baterías. Es un poco lioso, pero este tipo de instalaciones se están haciendo muy a menudo porque estamos, por ejemplo, haciendo instalaciones que eran de conexión a red puras y duras, directamente inyectar a la red, y estamos incorporando baterías a la instalación. ¿Vale? Este tipo de instalación es posible hoy en día también. Bien, como decía, veis aquí, aparte del acoplamiento de la parte solar y la parte eólica, se hace a través del bus de alterna del inversor Victron. Victron o cualquier otra marca. ¿Vale? Otro tipo de aplicación serían las microredes. O sea, podemos generar una red. Lo que os decía, si hacemos un acoplamiento en alterna, podemos generar una red. Se han hecho bastantes instalaciones de este tipo. Me viene a la cabeza una microred en Venezuela, que luego veremos alguna imagen. Era un sitio, una especie de poblado donde no había electricidad y no tenían una ubicación o una área extensa para hacer una instalación grande. Entonces lo que se decidió es generar una red y en cada nave o en cada vivienda aportar una pequeña planta generadora y crear una mini red que aporta energía a esa red y funciona de forma distribuida. Y de forma más gráfica, lo que os comentaba ahora, continuamente estamos ya trabajando más con instalaciones interconectadas, ya no tanto instalaciones aisladas, sino que ya tenemos la red de apoyo. Digamos que sería prácticamente lo mismo, lo que cambia es que hemos quitado el generador y hemos añadido la red eléctrica. ¿Vale? Hay muchas ventajas en cuanto a eficiencia y rendimiento, y actualmente se están consiguiendo beneficios para el cliente muy interesantes. Se están consiguiendo reducciones de la factura prácticamente al mínimo. O sea, la gente está pagando el coste mínimo del peaje prácticamente y poco más. ¿Vale? Bien, con lo que decía, conexiones de autoconsumo. También podemos hacer conexiones puras de conexión a red, de inyección, simplemente aerogenerador, interface, inversor y al contador y a inyectar energía, o bien para invertir los excedentes o autoconsumo. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los equipos conectados a red, como os he dicho, estamos trabajando con la marca SMA. SMA, la gama de producto que tiene, los inversores tienen desde 1,5 kilovatios monofásicos hasta 8 kilovatios en monofásico. Perdón, esto está mal. Podemos ir en monofásico hasta 8 kilovatios y en trifásico, en realidad trifásico tienen hasta 100 kilovatios, ¿vale? Pero en la parte eólica estamos trabajando hasta con el de 10 kilovatios, ¿vale? Nuestra máquina más grande es de 5 kilovatios, pero en zonas donde hay mucho viento estamos instalando inversores más grandes, ¿vale? Porque hemos visto que la máquina, aunque tenga 5 kilovatios, es capaz de dar picos de incluso 7 o 8 kilovatios. ¿Qué pasa si ponemos una máquina, un inversor de 5 kilovatios? A 5 kilovatios de potencia de salida va a limitar. Lo que hace es que
si miras el aerogenerador, lo que ves es que empieza a generar, cuando llega a 5 kilovatios, se frena y vuelve a acelerar. Entonces, no es eficiente. Entonces, en lugares donde la producción puede ser tan buena, pues se está instalando una máquina más, o sea, un inversor más grande. Y como os comentaba, podemos hacer la inyección cero mediante elementos externos, ¿vale? Lo que os había comentado, que puede ser solo eólica, solo solar, o mixta o híbrida, eólica y solar, incluso con el mismo inversor. Además, también se pueden, en el caso de las conexiones a red, se puede utilizar baterías, que son las baterías de alto voltaje, ¿vale? No sé si conocéis las baterías de tipo LG o tipo la Powerwall de Tesla. Ese tipo de baterías son baterías de alto voltaje que son prácticamente casi siempre son cargadas con inversores de conexión a red. En el caso de SMA, por ejemplo, tienen un inversor que es el Storage, que es el inversor que es de color blanco. Solaris también tiene el Storage y son elementos que a través de la parte de la conexión alterna cargan baterías, pero son baterías de alto voltaje y son siempre baterías de litio, ¿vale? Nosotros en este caso pues tenemos las baterías de LG que trabajan a una tensión de unos 400 voltios, ¿vale? Entrando un poco más en las telecomunicaciones, pues veáis que tenemos soluciones también. Pues es prácticamente lo mismo con instalación aislada, pero el consumo en este caso es una extracción de comunicaciones, ¿vale? Los elementos de la instalación serían prácticamente los mismos. Y entrando un poquito más en detalle, en la parte de las telecomunicaciones, muchas de las instalaciones están trabajando al 100% con combustible. Esto es un problema porque, aparte del coste del combustible, tenemos que añadir el coste de mantenimiento y el coste del transporte de ese combustible, claro, porque ese combustible hay que llevarlo hasta el lugar de la instalación, cargar los tanques, y normalmente suelen ser ubicaciones eh, muy, muy apartadas y complejas para llegar, ¿vale? Entonces suele tener un coste importante. Añadiendo solamente unas baterías y un inversor, pues podemos conseguir reducción un poco del combustible, porque muchas veces el generador no está, aunque esté en funcionamiento, pero no está aportando, no está trabajando al 100% de su rendimiento, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos introduciendo unas baterías es que cargue, por ejemplo, las baterías lo ponemos en marcha, no sé, 10 horas, por ejemplo, y con esas 10 horas de carga, las baterías son capaces de mantener la extracción el resto del tiempo. Entonces, estamos reduciendo el número de horas de trabajo del generador, ¿vale? Además de eso, añadimos paneles solares, conseguimos todavía reducir mucho más el tiempo de funcionamiento del generador, ¿vale? Con lo que reducimos el consumo y el retorno de la inversión. En este caso hay un ejemplo, un cálculo que está calculado que es inferior a los 4 años, ¿vale? Normalmente el sistema se configura de forma automática y funciona perfectamente, ¿vale? Si aparte de eso añadimos el aerogenerador, conseguimos que prácticamente el generador se utilice únicamente en caso de emergencia, ¿vale? El mantenimiento es mínimo, simplemente una revisión aquí hemos puesto cada menos de 2 años, pero la revisión que necesita el generador, que la batería esté cargada para poder hacer el arranque y poco más. Instalaciones de este tipo hay muchísimas y cada vez los fabricantes o los mantenedores de instalaciones de telecomunicaciones se están dando cuenta de que este tipo de sistemas es mucho más rentable que trabajar únicamente con generadores, ¿vale? Y bueno, deciros que hemos trabajado con algunas marcas, bueno, no hemos querido poner marcas aquí, pero hemos trabajado con algunas marcas de telecomunicaciones adaptando nuestro interface a su propio dispositivo de sus propios rectificadores, ¿vale? Porque al final nuestro equipo lo único que es un controlador del aerogenerador que controla revoluciones y demás y aporta una corriente, una tensión continua, en nuestro caso las baterías, pero puede ir a un rectificador y ese rectificador a las baterías o a su propio sistema, ¿vale? Y por último, deciros, bueno, lo que hemos dicho también, que los sistemas pueden ser de bombeo directo, también se está utilizando para, antiguamente teníamos bombas o aerobombas, por decirlo
bueno, se llamaban así, que eran las típicas estas que veíamos en las películas del oeste, que son los aerogeneradores estos metálicos, que eran mecánicos totalmente, y eso se está empezando a sustituir por aerogeneradores, interface y bombas eléctricas, ¿vale? Porque la problemática que tiene ese tipo de aerobombas es que tenías que instalar la aerobomba justo encima del pozo, y muchas veces donde tenías agua no tenías viento. Entonces, con esta solución podemos alejarnos del pozo e ir a buscar el viento, pues, si lo tenemos en una colina o si está en otra ubicación, podemos separar el aerogenerador del pozo y tener esa solución, ¿vale? Nada, deciros que tenemos instalaciones, bueno, más de 8.000 instalaciones durante todo este recorrido de la empresa, alrededor de todo el mundo. Y podemos ver algún ejemplo de instalaciones. Por ejemplo, esto está en Cuba, un aerogenerador, es un Bornai 1500, es de la gama antigua todavía. En Tanzania también vamos allí a electrificar una comunidad. Tenemos 2 aerogeneradores de WinPlus, 25.3. En Venezuela, lo que os comentaba antes, mis instalaciones de microredes, unidades aisladas. República Dominicana, en 1500, una industria. Tenemos las 2 bases españolas que hay en la Antártida. Tenemos aerogeneradores, aquí solo aparece la Gabriel de Castilla, pero tenemos en la otra también. Y hace muchos años que estamos trabajando con ellos y la verdad que están contentos ellos y nosotros también, ¿vale? Porque poder probar nuestras máquinas allí, la verdad que es todo un lujo, ¿vale? Tenemos en Venezuela más sistemas fotovoltaicos, para que veáis más ejemplos. En Chile, lo que os decía, fue un proyecto un reto importante porque es una zona con vientos muy, muy fuertes. Es una zona que la velocidad media, si no recuerdo mal, está en torno a 9-10 metros por segundo. O sea, eso es una barbaridad. Según nos decía el cliente, hay una localidad que por las calles hay, no sé si dijo como amarres o cuerdas para que la gente se coja, o sea, del viento que hace, ¿vale? Entonces, hacer que una máquina trabaje allí no es fácil, ¿vale? Y nos costó lo nuestro, pero lo conseguimos, ¿vale? En Cabo Verde también tenemos, en México, en muchas otras instalaciones, en muchos lugares, y bueno, en España tenemos muchas también. Y bueno, decir que hemos colaborado y hemos tenido colaboración en muchos proyectos a través del gobierno, del CIEMAT y de la Unión Europea. Hemos recibido subvenciones para poder desarrollar este tipo de proyectos. Como hemos comentado al principio, bueno, no sé si lo hemos comentado, pero lo decimos ahora, hemos trabajado en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia para hacer el desarrollo de lo que es la electrónica y el diseño del controlador, y nos hemos apoyado en ellos. Y tenemos relaciones con algunas instituciones en las que estamos muy, muy integrados, como es en el caso de APA, de CIEMAT, del CEDER, del IDAE, Fundeum, IBACE, ICES, todas estas que aparecen aquí, ¿vale? Y por último, bueno, estos somos parte de nuestro equipo. Esta foto estaba un poco para actualizar, pero bueno, que sepáis que somos una empresa medianamente pequeña, estamos siempre en torno a 25 o 30 trabajadores y nada, y que sepáis eso, porque estamos aquí para lo que haga falta, ¿vale? Y si os parece, pues pasamos a ver si hay alguna pregunta. Creo que más o menos hemos cumplido el tiempo casi bien. Y nada, pues Mar, si te parece, bueno, empezamos con alguna pregunta, a ver si hay. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Vicente. La verdad que ha sido muy ilustrativo. Y nada, si hay alguna pregunta, pues la podéis hacer por el chat o no sé si os podemos dar paso si alguien quiere preguntar. Y si no, pregunto yo que tengo alguna cuestión. Apareciendo por aquí. Vale. Bueno, pregunto yo la primera. A ver, ¿hay algún tipo es decir, la gente que quiera plantear, instalar esto, ¿hay algún tipo de mapa o de herramienta para estimar? Algo has apuntado, ¿no? Pero, Sí. es decir, en el caso de España, por ejemplo, ¿tenemos alguna referencia de mapa para ver qué zonas son las más... Sí, sí, y una estimación de lo que puede, uno de 1,5, uno de 3, uno de 5, sí. ¿qué energía pueden producir a lo largo del año? A ver, lo que comentaba, el aerogenerador es un poco más difícil que la parte fotovoltaica porque el sol es más predecible, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El viento
sí que es, o sea, hay mapas, hay páginas, hay información, hay muchas estaciones meteorológicas que miden el viento y ya se pueden hacer predicciones. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, una página que se llama Windfinder, que está muy bien. Está el Windy también. Mis compañeros utilizan mucho el Vortex. Luego está el mapa eólico del IDAE también. Hay varias herramientas. Y lo que os quería enseñar, tenemos, a ver si puedo, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo quito la pantalla? Pero sí, por ejemplo, No, un es caso simplemente que práctico. veáis un No sé poquito si puedes hacer un caso práctico de alguien que quiera colocar una instalación, por Sí, eso ejemplo, voy a, bueno, a ver, no, no os donde puedo hacer estáis en un Alicante, ejemplo ¿no? tan... Os voy a simplemente que veáis... a ver, un momento. Por el navegador. Por tener una estimación de la Sí, producción anual, o aunque ya sabemos que eso puede variar muchísimo, ¿no? Pero sí. A ver, es que no sé cómo se quita esta parte de aquí. ¿Sabes cómo se mueve la parte de arriba del menú? Es que no me deja ver el... ¿qué parte de arriba? A ver. O sea, claro, es que tú seguramente no lo ves. A ver, Nosotros esto no estamos participa. viendo ahora tu navegador. Sí, pero yo no puedo... A ver, un momento. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir si quieres abrir Vale, no, alguna. a ver, si me lo bajo, simplemente si me lo bajo aquí ya puedo. Vale. Vale. A ver, aquí... vale, por ejemplo, si entramos... Mira lo que os decía, Windfinder. Yo esta la utilizo mucho. Esta página tiene un buscador, ¿vale? Bueno, si miramos aquí, es un mapa mundial, ¿vale? Ujú. Aquí salía España, ¿vale? Podemos ir a buscarlo a través del mapa. Me sale el anuncio. Por ejemplo, no sé, vamos a ver. Podemos buscar aquí por localidad también. Sí, o coge cualquiera. Correcto. Y ellos lo que tienen es, a ver si aparecen aquí. Voy, por ejemplo, poner cerca de nosotros, quería Villar Onil, que es donde estamos nosotros, por ejemplo. ¿Vale? Si vemos aquí, podemos ver las observaciones. Pues vemos, por ejemplo, esta semana la velocidad del viento media que va a haber, ¿vale? Podemos ver estadísticas, ¿vale? Bueno, en este caso, digamos que tienen estaciones más completas y otras menos completas, ¿vale? Por ejemplo, en esta estación no podemos hacer la estadística. A ver si encontramos una que sí que tenga. Si lo vemos en el mapa, aparece como un punto rojo. Si no, es un punto gris. Cuando está el punto rojo, sí que te saca la estadística. Y si te vas a la estadística, te saca la velocidad media anual y más información, ¿vale? Ujú. Esta sería una herramienta que podemos usar. Lo que os decía también, en nuestra página web tenemos... A ver, no, esto no. En nuestra página web tenemos esta, si miráis aquí, en el B-Planner, tenemos esta herramienta de aquí, que es una herramienta para hacer dimensionados de instalaciones de momento aisladas, ¿vale? Lo estamos siempre modificando y evolucionando. Y aquí tenemos, es una herramienta para eso, para hacer el cálculo de instalaciones. Aquí le puedes meter Ah, los vale. consumos que tiene la instalación, le pones la ubicación, te genera la radiación, o sea, te calcula la radiación solar de ese sitio y también te calcula la velocidad media de viento y la producción del aerogenerador, ¿vale? Entonces, prácticamente con estas dos herramientas es con lo que trabajamos. Hay Ujú. otros, yo por ejemplo el Vortex no lo utilizo, pero no sé la página cómo es, pero bueno, el Vortex, viento, no sé con la página cómo es, pero lo podría luego dejar, ¿vale? Ujú. Bueno, nada, no, más o menos ya yo creo Sí, que ya se entiende que hay herramientas y que eso es. en vuestra web tenéis alguna que yo creo Ujú. que como una primera aproximación está bien. Y luego, bueno, vamos a ver las preguntas que hay. Tenemos Oscar Vega, que pregunta, ¿cuántos decibelios de ruido producen? Claro, un tema sensible, ¿no? Porque eso puede Sí, conllevar algún problema de correcto. molestias o de legalización ambiental y demás. Vale, a ver, exactamente no lo sé, porque de cabeza hicimos un estudio porque bueno, se tuvo que hacer una legalización, por decirlo así, o una adaptación a una normativa que en este caso se hizo en Dinamarca para poder vender los equipos allí.
y si no recuerdo mal diría que estaba sobre 5, la verdad que no me aventuraría a decirlo, sobre, no sé si eran 5 decibeles por encima de la media. Al final lo que se decidió es que no se recomienda la instalación dentro del casco urbano. O sea, la política de la empresa es que no se instalen ni en el casco urbano ni dentro o sea, ni con vecinos ni cosas así, ¿vale? Digamos que es una máquina que está diseñada para trabajar fuera del casco urbano, sin vecinos y demás. No suele ser un ruido molesto, pero es un sonido que para nosotros a lo mejor no puede molestar, pero al vecino sí que le puede llegar a molestar. Entonces, eh, por eso siempre se recomienda que esté alejado del casco urbano, ¿vale? Así todo, tenemos clientes que los instalan encima de edificios, dentro de las ciudades, tenemos en universidades, tenemos en colegios, incluso tenemos algún cliente que los ha instalado en barcos, barbaridades. Pero bueno, nuestra recomendación es siempre alejarlo lo máximo posible de obstáculos y de posibles perturbaciones para no molestar a los demás, ¿vale? Vale. Bueno, José Carlos pregunta, ¿qué mantenimiento tienen los equipos? Es decir, una vez instalado, pues sí, ¿qué hay que hacer? ¿Eso ya Buena funciona pregunta, solo? ¿Cuántos años dura? ¿Cada cuánto hay correcto. que...? Buena pregunta. A ver, el mantenimiento es muy simple. Bueno, la parte electrónica no tiene ningún mantenimiento, como está claro. La parte mecánica, lo que es el aerogenerador, todo lo que son rodamientos, escobillas y demás, no tiene ningún mantenimiento. Los rodamientos están engrasados de por vida. El pistón que lleva el aceite no hay que cambiarlo, no hay que engrasar nada. El único mantenimiento que tenemos que hacer es previo, bueno, sobre más o menos a la primera semana de instalación, un reapriete de toda la tornillería, ¿vale? Y bueno, a la primera semana no, podíamos ir a un mes prácticamente. Al primer mes de instalación, un reapriete de tornillería, al año, una inspección visual, y lo que sí que es importante es la hélice, tiene en el borde de ataque, tiene una cinta de poliuretano, que es una cinta es como una cinta adhesiva que se puede intercambiar, o sea, se puede quitar y se puede cambiar. Esa cinta es la que está en contacto es el borde de ataque de la hélice, ¿vale? Es la que está en contacto y en rozamiento constante con el viento. Dependiendo de la zona, si es una zona de mucha lluvia o con arena, con este tipo de obstáculos, de interferencia, por decirlo de alguna forma, pueden provocar la erosión de la hélice. Entonces, esta cinta sí que se debe de sustituir, pero no hay una periodicidad marcada. Va a depender del tipo de instalación, ¿no? O del lugar, mejor dicho. Lo que hay que hacer es una vez al año hacer una inspección visual de la cinta de la hélice y si está desgastada, pues simplemente sustituirla. Ya está. Un replete de tornillería y poco más. Vale, ¿Vale? pues muy bien. Y Chimo pregunta, ¿los generadores de eje vertical son inviables? A ver, no me atrevo a contestar esa pregunta. Lo que sí que puedo decir es lo que conozco, ¿vale? Porque no puedo decir que son inviables porque no conozco otras marcas, no es nuestro mercado. Lo que sí que puedo decir es que el aerogenerador es una máquina que capta la energía del viento y la transforma en energía eléctrica, ¿vale? El aerogenerador, la forma de hacer eso es mediante el área que es capaz de barrer, ¿vale? O sea, digamos que es la parte, el viento choca contra imaginemos una pantalla, que en este caso la pantalla son las hélices, y al chocar contra esa pantalla, pues ejerce una presión, que esa presión se transforma luego, por el par y demás, se transforma en potencia mecánica y luego en potencia eléctrica. Pues ese viento tiene la potencia que somos capaces de extraer del viento, viene determinada por una fórmula. Esa fórmula está relacionada con el área que somos capaces de barrer. Con hélices, como nosotros trabajamos con un eje horizontal, es que la hélice es simplemente es una pala. En cambio, en el eje vertical, la máquina, o sea, lo que es la hélice tiene que ser una estructura de toda la máquina. Es un aparato mucho más voluminoso que un aerogenerador. El aerogenerador lo que es voluminoso son las hélices, pero lo que es la máquina en sí es mucho más grande. Entonces, para hacer, imaginemos una máquina de 1 kilovatio, pues nos tenemos que ir a un armatoste muy grande. En cuanto a si es eficiente o rentable, pues no sé el coste que tienen, pero sé de experiencia por ejemplo, lo que os decía, en la Antártida han probado máquinas de eje vertical y han tenido malas experiencias. Pero claro, no quiero echar, no es
no es mi función tampoco tirar por tierra esa tecnología. No la conocemos, no hemos hecho pruebas, no nos vamos a engañar, y hemos visto que para sacar potencias de la misma magnitud que las que obtenemos nosotros, los costes de fabricación para nosotros son mucho más grandes y al final son máquinas mucho más grandes, que para nosotros no tiene sentido. Muy bien. José Carlos también pregunta, ¿la torre o báculo es importante? Es decir, a nivel de esfuerzos que soporta la torre, ¿ahí dais alguna guía también? Bueno, es un comentario que hace, pero entiendo que vosotros dais alguna guía de diseño en cuanto a... también la pregunta relacionada de Chema que dice a la altura sobre la que se tiene que colocar del suelo. Es decir, ¿ahí dais alguna indicación, recomendaciones de altura, de cómo calcular las fijaciones y los esfuerzos de la torre o Correcto, del sí. báculo? Esa es buena pregunta también. A ver, normalmente utilizamos torres que son autosoportadas, ¿vale? Son el tipo de torres que se suelen utilizar en las instalaciones de electricidad. Concretamente el modelo que estamos utilizando prácticamente siempre es la P400, que es una torre que está autosoportada, que tiene que soporta 400 kilogramos en la punta. Tenemos una hoja que está en nuestra página web, que son los requerimientos mínimos que tiene que cumplir la torre, porque muchos clientes o muchos instaladores prefieren fabricarse ellos la torre o fabricarse ellos el anclaje. En esa hoja lo que decimos es los requerimientos mínimos que tiene que cumplir la torre, ¿vale? Que al final no es más que tiene que cumplir unas especificaciones mínimas de esfuerzo lateral en la punta, ¿vale? En cuanto al anclaje, lo que se suele hacer normalmente, siempre que el terreno sea normal, por decirlo de alguna forma, es hacer un orificio de 1 metro cúbico. Entonces se ancla la torre. Todo esto en el manual está mucho mejor explicado, ¿vale? Pero os lo digo para que lo entendáis. Hacemos un orificio de 1 metro cúbico, se entierra la torre, 1 metro, se introduce hormigón y, bueno, primero se nivela, lógicamente, y se introduce hormigón y digamos que la torre se queda, en el primer tramo de la torre se queda enterrado 1 metro por debajo del suelo, ¿vale? Con esto conseguimos dos cosas. Por un lado, darle mucha resistencia a lo que es el anclaje de la torre, y por otro lado, al estar enterrado y con el hormigón, conseguimos que se absorban muy bien las vibraciones o las pequeñas vibraciones que pueda generar el aerogenerador, ¿vale? Cuando se utilizan otro tipo de torres fabricadas por los instaladores, clientes y demás, que no utilizan este tipo de anclaje, pues hay que tener muy en cuenta el tema de vibraciones, si hay que poner tensores, no hay que poner tensores. Por eso cada caso se tiene que estudiar concretamente. Y, bueno, nosotros siempre decimos lo mínimo que se debe cumplir, pero siempre que el instalador va a hacer cualquier diseño nuevo, pues estamos ahí para ayudarles y darles consejos en lo que haga. Vale, muy bien. Y en cuanto a la altura, ¿qué va en Correcto. función La de la altura, potencia? las torres que solemos trabajar suelen ser de 12 metros, y aparte en el último tramo solemos instalar un acople extra, que es lo que nosotros llamamos la puntera, que añade 1,3 metros más aproximadamente, con lo que en total la altura suele ser de unos 12 metros. Cosa importante a tener en cuenta es que recomendamos siempre estar unos 6 metros por encima de cualquier obstáculo, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos con instalaciones que las instalan, o sea, ponen la torre cerca de una nave o cerca de árboles. Pues es recomendable o es prácticamente necesario que esté unos 6 metros por encima de esos obstáculos, para que el viento le pueda llegar a la máquina de forma limpia, ¿vale? Y también, ya que hablamos de esto, que estemos separados de obstáculos, pues lo ideal sería un diámetro de unos 25 metros de cualquier obstáculo, ¿vale? Muy bien. Y luego, creo que esta ya es la última, que Óscar Vega pregunta, ¿cuál es el diámetro de las aspas? Creo que esto más o menos lo has dicho, ¿no? Que al principio. Sí, bueno, actualmente en los modelos que tenemos dos diámetros diferentes. Tenemos la máquina del 13 Plus, que el radio de la hélice, si no recuerdo mal, es 1,43 m, lo que nos vamos a un diámetro de 2,80 y algo más o menos. Y en el caso de la máquina de 3 y de 5, la hélice son de 2 metros, por lo que nos vamos a 4 metros y pico, contando el rotor.
de diámetro, ¿vale? La máquina de 3 kilovatios tiene solamente 2 hélices y la de 5 tiene 3 hélices, por el tema del par y demás. Muy bien, pues no sé, yo creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna más. Yo diría que entre las preguntas. Ah, bueno, sí, sí. Una muy importante que hace Chimo. Costes, es decir, ¿cuánto cuesta la instalación básica o tipo de cada una de las potencias? Vale, a ver, eso es una pregunta importante, pero la verdad que no es una pregunta que yo sé contestar, Vale. porque yo estoy en la parte técnica y, a ver, sí que toco alguna vez tema tarifas y demás, pero no es mi fuerte. Yo os diría cualquier cosa y posiblemente os mentiría. Entonces, la tarifa está disponible en la página web, podéis acceder a ella perfectamente. Y luego, pues, normalmente en la tarifa suelen estar los precios PVP, o sea, los precios de venta al público, y luego cada instalador o cada distribuidor tiene pues, sus descuentos que luego al final pues, se tienen que aplicar al cliente. Pero el dato que ahora se utiliza mucho en solar, del tiempo de amortización estimado y demás, ¿te suena algo, alguna orientación? Sí, a No ver, sé si a Carolina. ya, bueno, Carolina ya se ha tenido que marchar. Ah, se ha marchado, bueno. Sí, No, en estoy el por tema aquí. está por aquí, está en el coche. Estoy por aquí. Hola, ¿Qué Caro. necesitáis? No, Carolina, que nos preguntan alguna pregunta más del ámbito económico o de marketing, es decir, ¿cuánto se tarda en amortizar estas instalaciones orientativamente? Depende, lo que comentaba Vicente antes. Si estamos hablando de una industria, por ejemplo, pues a lo mejor en un par de años, entre 2 y 5 años, está amortizada la inversión, sobre todo con el precio de la electricidad que hemos tenido aquí atrás. Si estamos hablando de una vivienda, ahí la historia es diferente. Era como decía, un piso a lo mejor no compensa, pero en cuanto nos metemos en una vivienda unifamiliar, aislada, que tiene piscina, que tiene unos consumos eléctricos, pues a lo mejor eso en 5 o 7 años está amortizada la instalación. Lo que pasa que, claro, luego pues la vida útil de las instalaciones de renovables es muy elevada. Ujú. Muy bien. No sé si he respondido la Sí, pregunta. sí, sí, yo creo que sí, que es esto lo que un poco se quería. Sí, aquí Sí. simplemente añadir que aparte de lo que dice Carolina, eh, últimamente pues, están recibiendo muchas subvenciones, muchas ayudas por parte de las administraciones. Lo que comentábamos con Marc antes de empezar, que incluso los ayuntamientos están haciendo reducciones del IBI, hay subvenciones eh, a nivel, a nivel local, se están haciendo muchas instalaciones, como os decía, en colegios, en ayuntamientos, o sea, no solo de solar, o sea, de eólica, mixtas, se están haciendo muchas instalaciones que no hay que tener solamente en cuenta el coste de los equipos y el rendimiento, sino hay que descontar esas subvenciones que se están aportando, ¿vale? Que están Bueno, llegando a nivel bueno, Europa y demás, sabes que están llegando muchas subvenciones. sí, sí, está claro. Y bueno, hay una otra pregunta que yo no sé si esto lo podréis contestar y tampoco se dice. Salvador García nos comenta que las grandes eólicas se les está achacando una gran mortalidad de aves y yo esto no sé si es verdad. Y dice, ¿y en las pequeñas ocurre algo parecido? ¿O son más seguras a nivel, digamos, con la fauna A salvaje, ver, ¿no? Digamos. la verdad que no solemos tener, porque claro, a nosotros nos llegaría esa información a través de averías, ¿vale? Porque al final una ave que pega contra una hélice es una avería. Desde el tiempo que llevo yo aquí, muy pocas averías de ese tipo hemos tenido. Entonces, no sé si es porque son máquinas más pequeñas, para las aves son más fáciles de ver. Sí que hemos tenido algún caso de sitios donde no hay mucho viento, que las aves incluso hacen nido dentro de nuestras máquinas, pero así de tener problemas Hubo, con... hubo, hubo Vicente, un episodio, pero por una cuestión climatológica que fue en la Antártida, ¿no? Que ahí sí, Correcto, sí. por la neblina no veían las hélices y al final se optó por pintar las hélices de una manera para poder evitar, ¿no? Esos Correcto. impactos de las aves con Sí, las máquinas. sí, además ellos, la forma que tienen de identificar los aerogeneradores es así, o sea, uno le llaman
avispa, otros le llaman, no sé qué otro nombre utilizan, pero es porque las han pintado las hélices de colores. Ya no tanto por el tema de la fauna, sino porque no las ven. Como está siempre, hay neblina o nieve y demás, pues no lo ven. Entonces las pintaron. Pero ya te digo, por el tema de animales y este tipo no hemos tenido problemas prácticamente. Bueno, pues no sé, yo creo que ya hemos cubierto todo lo que nos habíamos propuesto durante esta hora y media casi que llevamos, y hemos contestado las preguntas, y por nuestra parte yo creo que ha sido un webinar muy satisfactorio para hacer una introducción a la mini eólica, y simplemente agradeceros desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación vuestra colaboración y bueno, y los que habéis asistido, muchas gracias por estar ahí, y ahí tenéis los contactos de la gente de Bornai por si necesitáis cualquier cosa, contactar con ellos. Correcto, pues por mi parte, nada, daros las gracias a vosotros por la oportunidad que nos brindáis de exponer nuestros productos a vuestro colegio, y a daros las gracias a toda la gente que ha participado, y nada, que sepáis que estamos aquí para lo que necesitéis, y cualquier cosa estaremos encantados. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.